Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la ponencia Inmunoterapia CAR-T, la nueva era en el abordaje del cáncer hematológico, enmarcado dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Miguel Ángel Canales Albendea, especialista en el Servicio de Hematología y Inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra, investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Como ya os habrán dicho también, estas sesiones son grabadas, entonces, bueno, que estáis de alguna manera al asistir aquí dando vuestro consentimiento para que se grabe la sesión con vosotros. Muy bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo esta sesión. Hay muchos de ustedes que les conozco de mi etapa anterior, que trabajé durante muchos años en La Paz, y en los últimos 2 años pues me fui a Navarra, trabajo allí, y bueno, esto es una línea que vamos a ver de inmunoterapia. La verdad es que está cambiando toda la estrategia de tratamiento de muchos tipos de linfomas y de mielomas, de mucha patología hematológica, y es una línea también que es la que estamos trabajando pues para hacer que estas terapias lleguen cuanto antes a los pacientes y ampliar las indicaciones que tenemos a día de hoy, ¿no? Agradecer también a GEPAC por la invitación, es de verdad para mí un placer estar aquí esta tarde. Y bueno, aquí tendrían mis conflictos de interés, pero vamos a empezar hablando ya de lo que sería esa inmunoterapia, que es la inmunoterapia. Yo quiero que se queden con algunas ideas claras, no vamos a dar muchos datos de eficacia en estas cosas, porque esto ya está bastante contrastado, ya sabemos que es una terapia, que es algo que funciona. Y quiero que entiendan qué es esto de la terapia CAR y por qué va a suponer un cambio en la estrategia de tratamiento de las diferentes patologías hematológicas. Consideramos que es el quinto pilar del tratamiento del cáncer. Siempre hemos tenido inicialmente la cirugía, después se incorporó la radioterapia, más adelante la quimioterapia. A finales de este siglo, a principios de este siglo se introdujo lo que llamamos terapias dirigidas o medicina de precisión, y en los últimos años pues hemos asistido, la verdad es que a un aumento, un desarrollo muy importante de todo lo que es la inmunoterapia. De modo que fíjense que la inmunoterapia, la revista Science, hace ya algunos años, año 2013, lo consideró como uno de los avances más importantes en la medicina, y la Sociedad Americana de Oncología Médica en el año 2018 también la consideró como el avance del año. Miren, utilizan, discúlpenme, voy a algunos datos que aparecen en inglés, pero bueno, se los traduzco. Fíjense que dice inmunoterapia adaptiva, que es utilizar nuestro propio sistema inmunológico para atacar a la enfermedad, ¿vale? No tiene nada que ver, muchos de ustedes eran pacientes con linfoma y habrán recibido tratamiento con rituximab, y esto es algo que anteriormente llamamos inmunoquimioterapia. La inmunoterapia no es el rituximab, es otra cosa totalmente diferente. Es utilizar nuestro sistema inmunológico para dirigirlo contra la enfermedad. Y eso es lo que les quiero explicar, básicamente. No se trata de que yo esté aquí hablando 1 hora, sino que me interrumpen tranquilamente cuando tengan alguna duda o cuando algo no quede claro, porque lo importante es que vayan con unos conceptos claros. Bueno, esto se nos ha desconfigurado un poquito, pero los hematólogos siempre estamos, pues muy orgullosos de decir que la inmunoterapia para nosotros no es algo nuevo. Eso es algo que llevamos utilizando durante muchos años con el trasplante alogénico, con el trasplante de un donante. ¿Vale? Esa es la principal forma o ha sido durante muchos años la principal forma de inmunoterapia y la que ha permitido curar a muchos pacientes. Sabemos que hacer un trasplante alogénico, un trasplante de un donante, es muy eficaz, es un tratamiento muy eficaz a costa de una toxicidad importante, con un riesgo de mortalidad relacionado con el procedimiento de hasta un 30%, y por lo tanto, bueno, pues hay que indicarlo y hay que saber cuándo se va a hacer. Y esto es, bueno, pues ha sido muy eficaz y sigue siendo muy eficaz en algunos casos, pero a día de hoy, bueno, pues vamos incorporando las diferentes estrategias de inmunoterapia, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la inmunoterapia? ¿Por qué se está trabajando tanto en inmunoterapia? Bien, esto es una figura clásica que son como los pasos que intentan explicar cómo aparece un cáncer, qué procesos se ven alterados cuando aparece un cáncer. Y fíjense que uno de ellos es
este que se les marca aquí, perdón, que con estas pantallas interactivas, a ver cómo vuelvo para atrás. Aquí. Bueno, pues uno de esos pasos por los que aparece el cáncer es porque vence la vigilancia inmunológica. Continuamente nuestro organismo está produciendo alteraciones, está produciendo lesiones en las células que pueden derivar en la aparición de un tumor, y es nuestro sistema inmune el que se encarga de controlar eso, ¿vale? Entonces, vamos pasando como por diferentes fases. ¿Ve? Aquí se lo pongo en este ejemplo. Se producen transformaciones dentro de una célula, intenta, bueno, pues aparecer un tumor, pero el sistema inmunológico es capaz de eliminarlo. No pasa nada, hemos eliminado esa célula tumoral. Pero en un segundo paso se alcanza un equilibrio y las células tumorales ya se resisten a que el sistema inmunológico las ataque. Y cuando aparece el cáncer es porque hay un mecanismo de escape, se vence esos mecanismos de vigilancia inmunológica y aparece el tumor, ¿vale? Por lo tanto, uno de esos pasos que les marco ahí es eso. El sistema inmune pierde su función de vigilancia y nos aparece el cáncer. Por lo tanto, lo que se trata o lo que hacemos con la inmunoterapia es intentar activar de nuevo ese sistema inmunológico, porque sabemos que es muy eficaz para luchar contra el cáncer. ¿Qué elementos tenemos? Muy básicos, o sea, muy sencillo para que puedan entender. Tenemos los linfocitos. Nuestros linfocitos son muy importantes dentro de esta inmunoterapia. Tenemos como 3 tipos de linfocitos. Los linfocitos B, que son los menos abundantes, los linfocitos T y unas células que llamamos natural killer, ¿vale? Lo tienen aquí representado. Esta sería la visión, cómo vemos nuestros linfocitos cuando cogemos una gota de sangre, la extendemos en un porte y la miramos al microscopio. Vean que, bueno, morfológicamente no podemos saber si eso es un linfocito B, un linfocito T, una célula NK. Aquí lo pueden ver con microscopía electrónica. Esto es un linfocito B, esto es un T, esto es una célula NK, ¿vale? Y esto forma parte de nuestro sistema inmunológico, es lo que llamamos la inmunidad celular. Es decir, son células las que atacan todas las agresiones que sufre nuestro organismo. Pueden ser infecciosas, pueden ser tumorales, cualquier tipo de agresión, nuestros linfocitos se van a encargar de controlar. ¿Qué otra parte de nuestro sistema inmune utilizamos para defender las agresiones? La inmunidad humoral, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas las producen los linfocitos B. Los linfocitos B en su desarrollo pasa por diferentes etapas. La última célula del desarrollo del linfocito B se llama célula plasmática y de ahí la célula plasmática se encarga de fabricar las inmunoglobulinas, que tenemos como diferentes tipos de inmunoglobulinas, y esta es la estructura que tiene, esa especie de Y, ¿eh? Y tiene una cosa que llamamos cadenas pesadas, que es esta rama más larga, cadenas ligeras, que son estas otras. Alguien me hablaba antes de empezar la charla, de los anticuerpos biespecíficos, ¿vale? Que es una inmunoglobulina. Lo que pasa es que la inmunoglobulina, que una inmunoglobulina normal, esta parte de aquí es la que reconoce un determinado antígeno, una determinada proteína. Pues en las inmunoglobulinas, estos dos fragmentos reconocen el mismo tipo de antígeno. ¿Qué es lo que se hace con los anticuerpos biespecíficos? En el laboratorio se cortan, se separan todas estas 4 cadenas y se hace que un fragmento reconozca una parte, otro fragmento reconozca otra parte. Lo que hace un anticuerpo biespecífico es poner al lado de la célula tumoral el linfocito T, ¿vale? Entonces, eso sería, como les digo, las inmunoglobulinas, que es una estructura normal que sintetizamos para, pues básicamente, defendernos de infecciones, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, la inmunidad celular, que son los linfocitos, por otro lado, la inmunidad humoral, que son las inmunoglobulinas, y lo que vamos a hacer es unirlas, ¿vale? Estas son las diferentes estrategias de inmunoterapia que podríamos considerar, ¿vale? Tendríamos lo que hemos comentado anteriormente. Aquí se englobaría el rituximab, los anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas dirigidas frente a una proteína que se expresa en la membrana de la célula tumoral, ¿vale? Tenemos
la inmunoterapia que nos proporciona las vacunas. Hay vacunas contra el cáncer, no han tenido demasiado desarrollo, son complejas, solamente algunos tipos de tumores se han utilizado. Lo que les comentaba anteriormente, ven que aquí ya aparece la palabra de inmunoterapia adaptiva, el trasplante alogénico. Es una forma de utilizar el sistema inmune, en este caso de otra persona, para eliminar un tumor. Ahí se englobaría las células CAR. Y luego tenemos, bueno, pues algunos fármacos que lo que hacen es intentar ayudar a que ese sistema inmune que está deprimido pues se vuelva de nuevo a activar, ¿vale? Y lo que vamos a hablar va a ser eso, de los linfocitos CAR-T o T-CAR, como les quieran llamar, o células CAR o células T-CAR. Y es una forma de inmunoterapia adaptiva. Y lo que tratamos es eso, es de aproximar o de dirigir nuestros linfocitos T a la célula tumoral. ¿Vale? Vamos a modificar nuestros linfocitos T para poder aproximarlos a la célula tumoral. ¿Vale? Y ahí tiene una fotografía, es también de microscopía electrónica, donde uno de esos linfocitos T está eliminando a una célula tumoral. Como les decía, entonces tenemos, por un lado, los linfocitos, por otro lado, las inmunoglobulinas. ¿Y qué hace la terapia CAR? Coger y unir estas dos estrategias. Coger un linfocito, los linfocitos T tienen un receptor. Ese sería el receptor que tienen los linfocitos T para que se produzca el reconocimiento de un antígeno tumoral. Tenemos un sistema en nuestro organismo que es el sistema HLA, o el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que procesa las proteínas y las presenta a nuestros linfocitos, y nuestros linfocitos T los reconocen, ¿vale? Y tenemos ese fragmento que les decía, que van a reconocer también antígenos de las inmunoglobulinas. Por lo que consiste la terapia CAR, o las células CAR, es en coger nuestros propios linfocitos, modificarlos genéticamente en el laboratorio, para que en ese receptor del linfocito T le añadimos un fragmento de inmunoglobulina que se dirige frente a una proteína tumoral. ¿Vale? ¿Entienden esto? Más o menos. Entonces unimos o hacemos lo mejor de cada una de estos dos sistemas que tenemos en nuestro organismo. Unimos la inmunidad humoral con la celular. Fabricamos un linfocito T que es capaz de reconocer la célula tumoral y es capaz de eliminarla. ¿Vale? ¿Más o menos claro? Sí. ¿Cómo saben contra qué proteína tiene que ir dirigido? Depende del tipo de tumor. De modo que en los linfomas la podemos dirigir frente a una serie de proteínas que se expresan en la membrana de la célula tumoral, en este caso del linfocito B. ¿Cuáles son esas proteínas? Pues CD19, CD20, CD22 son proteínas frente a las que podemos dirigir al linfocito. ¿Vale? En el caso del mieloma, luego veremos, hay una proteína que se llama BCMA y también existen CAR frente a esa proteína. En la leucemia aguda linfoblástica, que es todas las indicaciones, también tenemos CD19, CD20, CD22, todo 19 y 22. ¿Dónde es más complicado? Pues, por ejemplo, es más complicado en leucemias agudas, porque la proteína frente a la que le podemos dirigir eliminaría también a las células madre. O es muy complicado en los linfocitos T, porque eliminaríamos todos los linfocitos T, que hay una parte que es necesaria, no podemos vivir. Podemos vivir sin linfocitos B, pero no podemos vivir sin linfocitos T. Entonces, dependiendo de cada patología, sabemos hacia qué proteínas las debemos dirigir. Luego lo veremos un poquito más en detalle. ¿Cómo se han ido desarrollando? La historia es muy bonita de cómo se ha ido desarrollando toda la terapia con células CAR-T, no es algo que sea de los últimos años. Fíjense, en el año 1993 se diseña el primer CAR. ¿Y qué se hizo con ese primer CAR? Bueno, pues se cogió la parte del receptor del linfocito T. Imagínense que esta es la membrana y aquí estaría el resto de célula, ¿vale? Entonces, se cogió
un linfocito T y se le acopló directamente una inmunoglobulina. ¿Qué demostró estos primeros experimentos, estos primeros diseños? Que éramos capaces de hacer un CAR-T, pero no funcionaba. Y no funcionaba porque no era capaz de persistir. Ese linfocito T vivía muy poco tiempo y desaparecía rápidamente. Pero estaba demostrado el concepto, estaba demostrado que se podían fabricar linfocitos T que podíamos dirigir frente a la célula tumoral. ¿Vale? ¿Ahí se funciona? No me dio para atrás. Años después, dijeron, ¿por qué ocurre esto? Es porque para activar un linfocito T se necesitan como varias señales, no vale una señal única. La primera señal que activa un linfocito T se produce cuando reconoce al antígeno tumoral. Pero luego necesita una señal para que se siga estimulando. Y eso son lo que llamamos moléculas coestimuladoras. Esta de aquí. Entonces se modificó ese receptor para no solamente tener la parte de inmunoglobulina, sino añadirle una molécula que actúa como coestimulador. De modo que lo que se conseguía ya era que reconociese a la célula tumoral y que se mantuviese en el tiempo, que ese linfocito pudiese vivir meses o años y poder reconocer a esa célula tumoral y eliminarla. Y esos son los CAR que tenemos a día de hoy, los CAR de segunda generación, esos son los CAR-T que están comercializados. Esa estructura que les comentaba, añadiéndole esa molécula coestimuladora. Cada CAR tiene una molécula coestimuladora diferente. Luego veremos más detalles de las estructuras. Bueno, es que te iba a preguntar algo, pero creo que lo vas a contestar. ¿Cómo es que se ha tardado casi 20 años en...? Sí, esos son los que estamos utilizando ahora. Esos los estamos utilizando ahora. ¿Cómo es que Los CAR de segunda generación. Porque a partir de ahí, luego veremos la historia, que también muy bonita la historia de cómo se ponen en práctica. Hubo que hacer todos los experimentos animales, ensayos clínicos, y luego veremos la historia de Carl Jung, que fue el que primero lo utilizó, ¿vale? Porque es una historia además también que es bueno, pues muy bonita de contar y que fue un poco casi como por casualidad el que se incorporasen a la clínica, porque costó hacer entender a los que tenían que financiar todo este desarrollo que esto podía ser eficaz para eliminar el cáncer, ¿no? Y de hecho se tarda más o menos 20 años entre que se desarrollan los CAR de segunda generación y que existen las aprobaciones. Las primeras aprobaciones en Estados Unidos son del año 2017. Y esta es la historia. Va muy bien tu pregunta porque enlazamos perfecto. ¿Veis? Primer CAR, 1993. Ese CAR que no duraba, no tenía la molécula coestimuladora. Empezamos a modificar los diseños. ¿Veis? Años 2010, 2011 se hace el primer ensayo clínico, pero una patología que es muy complicada que funcione, que es la leucemia linfocítica crónica. No sé si algunos de ustedes tienen esta patología, pero la leucemia linfocítica crónica, el problema es que el linfocito T es un linfocito T que llamamos exhausto, que está débil, que no es capaz de estimularse. Pero los primeros ensayos, curiosamente, fueron ahí, en la leucemia linfática crónica, hasta que llega el año 2002. Y tenemos a esta niña, que es Emily Whitehead. Es una niña con leucemia aguda linfoblástica en situación terminal. Hay un investigador de la Universidad de Pensilvania, que es Carl Jung. Su mujer había fallecido por un carcinoma de ovario y nadie... Él es inmunólogo y estaba trabajando sobre este tipo de terapia, pero nadie le creía en cuanto a que esto podía ser, como les digo, eficaz. Y bueno, pero él, a partir de que fallece su mujer, él sigue trabajando, desarrolla toda esta terapia y se encuentran con esta niña. Están todavía en fases iniciales de experimentación, no saben si esto iba a funcionar o no iba a funcionar. Los padres contactan con Carl Jung y deciden ponerle el CAR que estaba en fase de experimentación. Al mes se había eliminado toda la leucemia, la niña estaba sin enfermedad, a día de hoy está curada y sigue curada. Los padres tienen una fundación, que es la Fundación Emily Whitehead, y esta es la primera niña curada con terapia CAR. Entonces, bueno, pues como digo, detrás de todo esto hay una historia pues muy bonita porque bueno, costó mucho tiempo, pero afortunadamente
pues el desarrollo a partir de ese momento es enorme. En el año 2017 se aprueban los primeros CAR en Estados Unidos y han llegado un poquito más tarde, ¿no? ¿Cómo se fabrica ese linfocito T-CAR? Pues mire, lo que hacemos para fabricarlo es, se cogen los linfocitos T de los pacientes. En el laboratorio hay que modificar ese receptor y eso se modifica con virus, con lentivirus, para que alteren la estructura de ese receptor y puedan expresar el receptor modificado. El CAR no son más que las siglas de receptor antigénico quimérico, ¿vale? Porque modificamos el receptor que tiene el linfocito T, ¿vale? Entonces se inserta o se modifica ese receptor. Inicialmente, hoy tenemos otras tecnologías que luego la comentaremos, pero inicialmente, y los CAR que tenemos están hechos en el laboratorio, se modifica ese receptor con virus, con lentivirus en este caso. Se fabrican esas células y se expanden en el laboratorio, se les ponen a crecer en el laboratorio. Este proceso de fabricación no es sencillo, viene a durar unas 3-4 semanas, luego hay que pasar todos los controles de calidad, ver que esto funciona y demás, y después se le devuelve de nuevo al paciente. ¿Vale? Entonces, en todo este periodo de tiempo, desde la féresis que llamamos hasta la infusión, pues son 4 o 6 semanas donde tenemos que pues intentar manejar la patología, que muchas veces es agresiva en estos casos. Y ese es todo el proceso más clínico. Hemos visto más el proceso de fabricación, pero el proceso clínico es este, ¿no? Consideramos un paciente si es candidato o no a ese tipo de terapia, le vamos a reevaluar y vamos a hacer la aféresis. La aféresis es la misma aféresis que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un trasplante. Es el mismo sistema. Vamos a recoger esos linfocitos T y se van a preparar en el laboratorio, ¿vale? Como les decía, en este periodo de preparación estamos hablando de 4 a 6 semanas, dependiendo un poco del tipo de CAR-T. Hay patología donde no podemos estar sin tratar a los pacientes 4 o 6 semanas, es muy agresivo. Y por lo tanto le tenemos que administrar lo que llamamos terapia puente. La terapia puente puede ser corticoides solamente, puede ser radioterapia, puede ser algún esquema de quimioterapia, depende de la extensión de la enfermedad, ¿vale? Una vez que nos dicen que el producto está fabricado, administramos una terapia que llamamos de linfodeplección. ¿Qué objetivo tiene esa terapia de linfodeplección? Eliminar los linfocitos que tengamos propios, circulantes, para que no ataquen a los que vamos a infundir. Porque esos linfocitos que vamos a infundir están modificados. Nuestro sistema inmune los podría reconocer como extraños y eliminarlos, ¿vale? Por lo tanto, lo que se va a hacer esa terapia de linfodeplección, que administramos 4 o 5 días antes de la infusión, es eliminar nuestros propios linfocitos, ¿vale? Y ya una vez que tenemos esto, pues hacemos la infusión de los linfocitos CAR-T, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro cómo es todo el proceso? Pues vamos a ver los CAR que tenemos a día de hoy. Como les digo, son CAR de segunda generación, ya hay CAR de tercera generación. Los CAR de tercera generación lo que llevan es, en lugar de una molécula coestimuladora, llevan 2. Y hay CAR de cuarta generación, donde además de esas 2 moléculas coestimuladoras, llevan moléculas que liberan y también actúan frente a la célula tumoral, ¿no? Y luego además se está ya modificando los receptores, de modo que ya hay CAR que llamamos duales, que son capaces de reconocer en lugar de un solo antígeno, 2 antígenos. Pues miren, los 3 que tenemos disponibles para los linfomas son estos 3 que les marco ahí, que son, van dirigidos los 3 frente al CD19. Esto es un antígeno que expresa el linfocito B y que por lo tanto lo podemos utilizar para tratar linfomas difusos de células grandes, linfoma folicular, linfoma de células del manto o leucemia aguda linfoblástica. Son patologías que surgen del linfocito B y por lo tanto expresan en la misma proteína en su membrana, ¿vale? Podemos
bueno, pues tenemos estos 3 CAR que van dirigidos frente a CD19. Esta fracción, la fracción que reconoce el antígeno tumoral, en los 3 es la misma, es igual, ¿vale? ¿Qué nos cambia? Nos cambia una parte del CAR que está dentro de la membrana de la célula, y luego lo que nos cambia es la molécula coestimuladora. ¿Vale? La molécula coestimuladora, ven que hay 2, CD28 o 4,1-BB. Esas diferentes moléculas coestimuladoras hacen que el CAR tenga un comportamiento diferente. Unos persisten más en el tiempo, otros lo que hacen es alcanzar un pico muy alto de expansión y después desaparecen, y también nos explican diferentes efectos secundarios que podemos tener, ¿vale? Porque, como les decía, el CAR se fabrica en el laboratorio, se expande en el laboratorio, se pone a crecer en el laboratorio, pero cuando más crece el CAR es cuando reconoce a la célula tumoral. Esto es un fármaco vivo. Reconoce a la célula tumoral y activa el sistema inmunológico, aparecen muchos más linfocitos CAR, ¿vale? Y ese comportamiento que tiene nuestro cuerpo una vez infundido depende de esa molécula coestimuladora. Y esta última fracción de aquí, este último fragmento de aquí, es el que activa el linfocito T. Y eso forma parte del receptor del linfocito T, ¿vale? Eso sería en cuanto a los linfomas. ¿Qué tenemos en el mieloma? El mieloma múltiple es una patología que deriva de la célula plasmática, que es la última etapa de desarrollo del linfocito B. Y en este caso, pues reconoce un antígeno específico de la célula del mieloma que se llama BCM, ¿vale? ¿En qué está cambiando esto? Como les decía, en lugar de tener solamente de reconocer un antígeno, ya hay CAR que llamamos duales, que conocen, por ejemplo, CD19 y CD22. ¿Por qué es importante esto? Porque un mecanismo de resistencia a la terapia CAR, la célula tumoral deja de expresar esa proteína. Cuando la estamos atacando por ahí, la célula tumoral dice, perfecto, dejo de expresar CD19, pero mantiene la expresión de CD22, por ejemplo, entonces tenemos un CAR dual, ¿vale? ¿En qué estamos trabajando también? En lugar de utilizar lentivirus para hacer la transducción, para modificar ese receptor, utilizamos una técnica que se llama de transposones, con la técnica del CRISPR, que fue premio Nobel hace como un par de años, el que desarrolló toda esa técnica. Y se está trabajando en que estos son CAR que llamamos comerciales, estos son CAR que una empresa farmacéutica fabrica y que bueno, pues distribuye y tiene su licencia para administrar tal. Estamos trabajando lo que llamamos CAR académicos. Tener la posibilidad de fabricar en cada centro un CAR, con lo cual eso pues abarata los costos, nos permite desarrollar pues en patologías donde puede, bueno, pues haber menos interés por parte de la industria farmacéutica, pues ahí están esos CAR académicos para poder ofrecerlo, a ampliar las indicaciones, ¿no? Pues una de las cosas en las que estamos trabajando. Fíjense, el nombre que tiene cada uno es un nombre, bueno, pues muy largo que realmente abreviamos, ¿no? En el caso del linfoma, pues a tisagel leucel le decimos tisacel, a asicaptagen ciroleucel le decimos asicel, a lisocaptagen varoleucel le decimos lisocel, es decir, utilizamos solamente la primera sílaba y la última de cada uno, ¿eh? En el caso del mieloma, pues llamamos idecel o ciltacel, ¿vale? Entonces son los CAR que a día de hoy son los que utilizamos, son los CAR comerciales y, bueno, pues las indicaciones las vamos a ver ahora, ¿vale? Estas son las principales indicaciones que tenemos aprobadas por diferentes agencias reguladoras. En España, bueno, pues es un poco diferente a otros países europeos, pero básicamente les resumo. Leucemia linfoblástica aguda. La aprobación que existe a día de hoy es para pacientes menores de 25 años. La leucemia aguda linfoblástica es un tipo de leucemia fundamentalmente que diagnostica en niños y la indicación está hasta los 25 años. ¿Hay CAR para mayores de 25 años si hubiese? Si un paciente lo tiene, sí. Se utiliza un CAR académico, en este caso, que se está desarrollando en el Clínic de Barcelona, que ya cuenta con la aprobación para poder utilizarse en diferentes centros. ¿Cuáles son las indicaciones para el linfoma, que es donde existe más complejidad? Pues tenemos varias indicaciones.
linfoma difuso de célula grande, es un linfoma agresivo. Tenemos ya aprobados un CAR en España, que es Axicel, para segunda línea de tratamiento en pacientes que recaen de forma precoz o que no responden al tratamiento inicial. ¿Vale? Están aprobados, por supuesto, también en tercera línea, independientemente de los tratamientos previos. ¿Vale? Pero ya existe esa indicación. Segunda línea para pacientes refractarios o que recaen de forma precoz y tercera línea de tratamiento. Existe aprobación para linfoma de células del manto, con Bexucel, que es otro de los CAR que te he mostrado anteriormente. También para una tercera línea en pacientes que previamente tienen que haber recibido inhibidores de la tirosina kinasa de Bruton, ibrutinib, los cuales suenan. ¿Vale? Y luego existe indicación para linfoma folicular. La aprobación que hay en España es para cuarta línea, que es Axicel, pacientes que hayan progresado también en los primeros 24 meses después del tratamiento inicial. Pero hay otro, que es Tisacel, que tiene aprobación a partir de la tercera línea de tratamiento. ¿Vale? Y luego mielomas, los dos CAR de mieloma que hay, Ciltacel e Idecel, están aprobados para cuarta línea. ¿Vale? Es decir, que todavía las aprobaciones, pues bueno, vamos a líneas un poquito más avanzadas, pero ya hay ensayos clínicos en fases mucho más precoces. Hay ensayos clínicos incluso en primera línea de tratamiento. Y hay ensayos clínicos en indicaciones que no son las que les he comentado. ¿Vale? De hecho, muchos de los CAR académicos que tenemos, lo que hacemos es utilizarlos en situaciones donde no hay indicación de los CAR comerciales. Es decir, imagínense, por ejemplo, un paciente con un linfoma de Burkitt, que es un linfoma muy agresivo. ¿Podemos incluir un ensayo clínico de un CAR académico? Sí, porque está pensado para eso, para esas situaciones en las que los CAR comerciales no llegarían. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de eficacia. ¿Vale? Realmente esto es una terapia muy eficaz. ¿Vale? Ya sé que no les gustan mucho las curvas de supervivencia, pero es como nosotros nos entendemos para poder presentarles y para poder ver los resultados. Mira, una curva de supervivencia, lo que tenemos en el eje de ordenadas son todos los pacientes que se han incluido en un ensayo clínico. Y en el eje de abscisas tenemos cada bajada de esta curva es un evento. Un evento puede ser o progresión de la enfermedad o muerte. ¿Vale? En este caso es una curva de supervivencia libre de progresión, que nos indica cada vez que un paciente recae, pues nos baja un punto, ¿no? Entonces vean que esta curva de supervivencia alcanza una meseta. Eso para nosotros significa que a partir de un determinado punto los pacientes dejan de recaer. Si un paciente deja de recaer, ese paciente está curado. Y pueden ver, esos son ya datos a 5 años de uno de los CAR-T, el linfoma difuso de célula grande, en segunda línea de tratamiento. A partir de los 2 años solamente se han visto 4 eventos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nos indica es que esta terapia es capaz de curar. ¿Eh? ¿Qué datos tenemos aquí con los tratamientos convencionales? Pues fíjense que esta curva se nos estabiliza en el 40%. Estamos hablando, después aquí Zuma 7, pero no es el Zuma 7, es el Zuma 1, que es el de tercera línea, ¿vale? Estamos hablando que en condiciones, o sea, con tratamientos convencionales, lo que podemos conseguir en este escenario es inferior al 20%. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos aumentado, evidentemente no es el 100%, pero ya sabemos que un paciente en tercera línea debe recibir terapia con células CAR, porque es lo que hasta el momento ha demostrado mejores resultados. ¿Vale? Y tiene esa capacidad para curar. ¿Eh? A partir del momento en que esa curva se nos aplana, ya no hay eventos, ya no hay recaídas, y por lo tanto esos pacientes están curados. Y fíjense lo que ocurre cuando lo comparamos con las terapias convencionales. ¿Vale? Y cuando lo comparamos con las terapias convencionales, como les decía, esta es la supervivencia global. Esto es lo que se consigue con las terapias convencionales, y esta curva azul, las dos curvas azules, son los resultados de supervivencia con terapia con células CAR en pacientes con linfoma difuso de célula grande, utilizado como tercera línea de tratamiento. ¿Vale? Fíjense, lo que llamamos mediana de supervivencia global con una terapia convencional, 6 meses.
mediana de supervivencia global con una terapia CAR, estamos hablando de 3 años. ¿Vale? No significa que solamente dure 3 años, sino que sabemos que la mitad de los pacientes, desgraciadamente, van a estar por debajo de esos 3 años, pero la otra mitad, su supervivencia es superior a los 3 años. Mientras que con terapia convencional, pues vean los datos, ¿no? Y si ven los datos a 2 años, pues vean la diferencia, lo que os decía, 20% con tratamiento convencional, estamos hablando a 2 años, más de un 50% de los pacientes tratados con células CAR-T están vivos. ¿Vale? Esto es para el linfoma difuso de células grandes. Para el linfoma folicular ocurre lo mismo. El linfoma folicular es una patología más indolente, las curvas de supervivencia son un poquito mejores, pero ven también la diferencia. La curva azul son los datos con terapia CAR, la curva roja los datos con terapias convencionales. ¿Vale? Vean que claramente hay diferencias en esos resultados. ¿Preguntas? ¿Qué efectos secundarios? Ahora vamos. Ay, no veo ese. Ahora vamos con efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de una terapia muy eficaz y, lógicamente, también tiene su perfil de toxicidad. ¿Vale? Que hay que conocer, no hay que asustarse. Yo les voy a contar aquí todo lo que puede ocurrir con la terapia CAR, pero ya sabemos lo que ocurre, tenemos mucha experiencia con este tipo de complicaciones. Es algo parecido, me comentaban los anticuerpos biespecíficos, pues algo parecido a lo que ocurre con los anticuerpos biespecíficos. Hay 2 complicaciones que son muy típicas de cualquier forma de inmunoterapia, que es el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad inmunomediada. ¿Qué es el síndrome de liberación de citoquinas? Estamos, como les decía, activando nuestro sistema inmunológico, estamos haciendo que nuestros linfocitos T crezcan y, por lo tanto, cuando se activa el linfocito T se liberan sustancias, se liberan moléculas que llamamos citoquinas. Pero los efectos secundarios derivan de eso, de la activación del sistema inmune y de la aparición de esas citoquinas. Lo que llamamos síndrome de liberación de citoquinas y ocurre de forma más o menos precoz. ¿Vale? El síndrome de liberación de citoquinas aparece más o menos a las 48 horas de haber infundido las células CAR. ¿Vale? Y generalmente a la semana ha desaparecido. Pero a la semana nos viene la siguiente complicación, que es la neurotoxicidad. Y la neurotoxicidad sí que es diferente dependiendo del tipo de CAR que utilicemos. ¿Vale? Va a ser más alta con aquellos que llevan la molécula coestimuladora CD28, es mucho menor en aquellos que llevan 4,1-BB. Y ocurre generalmente, vean que se pueden solapar, generalmente lo empezamos a ver a partir del día 5, del día 7. Empezamos a ver esa neurotoxicidad, que ahora vamos a ver en qué consiste. ¿Vale? Aquí se lo pongo en inglés, pero aquí se los he puesto en español. Entonces, los 2 más importantes, lo que tenemos que recordar, síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, que la abreviamos con el término de ICANS, porque es el término en inglés. Entonces es mucho más fácil decir ICANS que decir neurotoxicidad inmunomediada, asociada a células inmunes efectoras, que son, como se dice en inglés. No, pues por la explicación que nos estás dando, entiendo que la fusión en este periodo estás hospitalizado porque Sí. está monitoreado. Está hospitalizado generalmente en las 2 primeras semanas, hasta el día 14 de la infusión, porque ahí es cuando pueden ocurrir los efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se caracteriza el síndrome de liberación de citoquinas? Por fiebre. Es decir, los pacientes tienen fiebre. Y tienen que tener fiebre, si no, no podemos decir que tengan un síndrome de liberación de citoquinas. Tenemos que excluir que esa fiebre sea de origen infeccioso, lógicamente, porque hemos puesto la terapia puente, hemos puesto la terapia de linfodepresión, es decir, hemos utilizado quimioterapia y podemos tener una neutropenia y entonces tenemos que descartar que sea por infecciones. Pero bueno, lo que hacemos es poner antibiótico, hacemos los cultivos y empezamos un paciente que nos hace fiebre, ya empezamos a preocuparnos, a ver cómo se desarrolla ese síndrome de liberación de citoquinas. Cuando aparece fiebre llamamos grado 1, pero si sigue progresando ese síndrome de liberación de citoquinas, aparece hipotensión y aparece insuficiencia respiratoria. Y dependiendo del grado de hipotensión y cómo podamos revertirlo, son los diferentes grados de gravedad, ¿no?
¿Cuál es la ventaja que tenemos con el síndrome de elevación de citoquinas? Que tenemos un fármaco que lo revierte. El síndrome de elevación de citoquinas les sonará de la época del COVID, cuando los pacientes desarrollan esas complicaciones pulmonares, con inflamación, pues es algo parecido. Y tenemos un fármaco que revierte ese síndrome de elevación de citoquinas, que se llama, hay varios, pero uno que utilizamos con mucha frecuencia se llama tocilizumab. Es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, que es una de las citoquinas. Si un paciente nos hace fiebre, pues vamos observando y demás, nos hace un primer pico de fiebre, ponemos paracetamol, como les digo, ponemos antibióticos, ponemos los homocultivos. Si nos hace un segundo pico de fiebre, ponemos tocilizumab. Porque revertimos el síndrome de elevación de citoquinas y no comprometemos la eficacia del CAR. ¿Vale? Por lo tanto, generalmente en las primeras 24 horas pues somos capaces de revertirlo. Evidentemente, si no somos capaces de revertirlo, empiezan a aparecer el resto de complicaciones. Daño hepático, daño renal, es decir, que se nos puede complicar. Pero habitualmente, la mayoría de los síndromes de elevación de citoquinas son de grado 1 o de grado 2, que se hacen fiebre, a lo mejor algo de hipotensión, lo revertimos y ya está. El síndrome neurológico, lo que llamamos ICANS o neurotoxicidad inmunomediada, ahí sí que nos preocupa mucho, porque es muy difícil de identificar. Por eso siempre decimos que que esté con la persona que hacemos terapia CAR, que esté un cuidador, que lo conozca bien, porque al principio los cambios son sutiles, al principio los pacientes son un poquito confusos, o tienen dificultad para encontrar las palabras, no les sale una palabra, o tienen problemas para escribir. Entonces, cada día lo que les pedimos a los pacientes es que nos hagan estos test. ¿Vale? Esto es una escala que llamamos escala ICE, y les preguntamos el año, el mes, la ciudad, el hospital, les pedimos que identifiquen 3 objetos, le decimos para que nos obedezcan unas órdenes sencillas, pues como, pues enséñame 2 dedos, o cierre los ojos. Les hacemos escribir, vamos a ver por qué. Les hacemos contar hacia atrás, empezando desde el 100, de 10 en 10, pues 100, 90, 80, 70, y todo eso. Antes se incluía aquí una pregunta que era quién era el presidente del gobierno, pero eso lo quitaron. Ahí están los americanos, ¿eh? No tiene nada que ver. Fueron los americanos las que lo quitaron. Era la época de Trump y decidieron quitarla. Bueno, pues con todas estas preguntas se hace una puntuación que se llama score o escala ICE, y esto lo hacemos diariamente. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense, estos son los cambios en la escritura que se observan. ¿Vale? Y esto se observa en 24 o 48 horas. Este es 27 de marzo, está bien escrito. Ya el 28 de marzo, fíjense como ya es ahí. Y aquí sigue empeorando. Al día siguiente, esto ya ni quien lo lea, y fíjense horas después. ¿Vale? Por lo tanto, eso es algo que nos ayuda a identificar de forma precoz esta neurotoxicidad. Que también es reversible, la revertimos con corticoides, con dosis altas de dexametasona. O luego utilizamos otros inhibidores de interleuquina 1, en este caso, como es anakinra, es decir, ya sabemos cómo se puede manejar. ¿Vale? Entonces, esto hay que conocerlo, como les digo, no hay que asustarse, porque sabemos manejarlo, sabemos cuándo ocurre, es muy previsible, ocurre siempre en los mismos días, y lo que cambia es un poco dependiendo del tipo de CAR que se esté utilizando. Y luego tenemos otras complicaciones que son las complicaciones pues, más de tipo infeccioso. Estamos eliminando linfocitos, en el caso de los linfomas, estamos eliminando linfocitos B, en el caso del mieloma estamos eliminando células plasmáticas que son los que nos fabrican las inmunoglobulinas, y tenemos 2 complicaciones que solemos ver con frecuencia. Solemos ver citopenias, fundamentalmente neutropenia. A veces los pacientes después de la terapia CAR persisten meses después con bajada de neutrófilos o de plaquetas. Entonces, bueno, pues eso nos complica un poquito. Y luego tenemos la hipogamma-globulinemia, que es un efecto, lógicamente, que provocamos con el CAR. Estamos eliminando los linfocitos B. Entonces, en los linfomas se suelen recuperar. En el caso de la leucemia linfoblástica, eso queda de por vida. Los pacientes se tienen que poner inmunoglobulinas como tratamiento sustitutivo, ¿vale? Podemos tener complicaciones infecciosas de todo tipo, pero bueno, es decir, esas son ya manifestaciones más tardías, nos aparecen como, bueno, cuando el paciente está incluso en casa y demás,
¿vale? Pero bueno, son como ven, complicaciones que ya, bueno, pues están estudiadas, ya sabemos lo que ocurre con este tipo de terapia. Bueno, pues estamos ante un tratamiento, como han visto, muy eficaz, que tenemos que saber manejar. Desde que se empieza a preparar los hospitales y las unidades para este tipo de terapia, nos hemos ido enfrentando pues, a diferentes retos, pero que también han supuesto una serie de oportunidades, ¿no? Claramente es un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer. A día de hoy ya empezamos a pensar que la quimioterapia en algunos procesos vamos a tener que ir olvidándola y vamos a utilizar inmunoterapia o terapias dirigidas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues como les digo, ampliar, que el CAR-T no sea solamente para las indicaciones que tienen actualmente, sino que se pueda hacer, bueno, pues para todo tipo de procesos, en este caso hematológicos, y bueno, pues tiene la ventaja además de que podemos ampliar mucho la edad para que se utilice la terapia CAR. Esto no es una terapia intensiva como el trasplante que nos limita la edad, ¿no? Tenemos que saber manejar esas complicaciones específicas, eso los centros tienen que formarse, tienen que ser conscientes de que esa complicación ocurre y tienen que conocerla y saber manejarla. Y eso es muy importante, crear los equipos de trabajo multidisciplinares. Es decir, enfermería tiene que estar formada, UCI tiene que conocer que estas complicaciones son posibles y tienen que tener una cama reservada en UCI para cuando un paciente está en terapia CAR, para que si una complicación de grado 3, pues enseguida que ese paciente vaya a la UCI. Neurología tiene que saber que estamos utilizando un tipo de terapia que nos da una toxicidad que hasta ahora no la habíamos visto. Urgencia de los hospitales tienen que saber que un paciente puede llegar. Es decir, tenemos que formar equipos que conozcan y que sepan manejar este tipo de terapia. Y sobre todo, tenemos que informar a los pacientes y tienen que tener conocimientos de esto. Tienen que ser capaces de entender por qué ocurre todo esto, identificar precozmente, por ejemplo, el caso de la neurotoxicidad, el acompañante, pues muchas veces los cambios son tan sutiles que es el acompañante que nos dice: mi marido no era así, o mi mujer está haciendo cosas raras, ya no está poniendo sobre la pista. Entonces es una labor también nuestra que tanto el paciente como los cuidadores pues estén bien informados. Así que nada, tenemos a nuestras supercélulas, que son las que nos están cambiando, como digo, ese paradigma de tratamiento, y estamos en una época, la verdad es que yo siempre digo que yo tengo la suerte de vivir dos revoluciones en el tratamiento, estoy dedicado al tratamiento del linfoma fundamentalmente, y tuve la suerte de vivir la introducción del rituximab. El rituximab cambia la historia natural de diferentes tipos de linfoma. Lo segundo es la terapia con células CAR-T. Realmente estamos asistiendo a algo, estamos viendo respuestas absolutamente espectaculares en situaciones donde con la quimioterapia no vamos a conseguir. También tenemos anticuerpos biespecíficos que funcionan de una forma pues parecida a todo esto que les he explicado, y también estamos viendo pues respuestas absolutamente espectaculares, ¿no? Por lo cual estamos en una era en la que, bueno, pues afortunadamente somos capaces de ofrecer mejores terapias con menos toxicidad y con mucha más eficacia que la quimioterapia. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por asistir, por supuesto a mis compañeros con los que trabajo todos los días. Aquí verán, el que está en la foto es el director del Departamento de Hematología, que es el doctor Felipe Prosper, que es el que está trabajando, con el que estamos trabajando sobre el desarrollo de la terapia CAR, allí en la Universidad de Navarra, en el CIMA. Esta es la clínica, este es el CIMA, que es el centro de investigación, aquí está la universidad. Y bueno, pues esto no sería posible sin ustedes, son los protagonistas, y sus familias, y sus amigos. Y nada, aquí tienen mis datos de contacto. Este es mi correo electrónico y es mi Twitter también, o X, como se llama ahora, para cualquier cosa que necesiten. De verdad me pueden contactar sin ningún tipo de problema. Encantado de poder ayudarles. Perdón, aquí en Madrid, la Universitaria de Navarra se está haciendo el mismo tratamiento, ¿no? Hacemos el mismo tratamiento, pero lo hacemos en Pamplona. Es decir, o sea que el servicio de hematología es único, sí, funcionamos como único servicio, sí. pero aquí podemos hacer, por ejemplo, en Madrid, la terapia puente, o podemos hacer incluso la linfodeplección previa, pero la infusión se hace en Pamplona, lo hacemos allí. ¿Que no existe la sanidad pública? Sí. Todas las aprobaciones que yo les he dicho existen en la sanidad pública, ¿vale? De hecho, ahora mismo hay 15 hospitales designados para hacer ese tipo de terapias en todo el territorio nacional. Hay 5 hospitales en Madrid, hay 5 en Cataluña, Santander, San Sebastián,
Asturias, La Coruña, hay Sevilla y no sé si Córdoba o Málaga, 2 en Valencia, es decir, hay muchos hospitales que hacen ese tipo de terapia. Nosotros también podemos hacerlo. Nosotros funcionamos un poquito diferentes en el sentido de que podemos hacer este tipo de terapia no con la aprobación nacional, sino con la aprobación europea. En cuanto existe aprobación europea, nosotros podemos hacerlo. En Aragón no hay ninguno. En Aragón no hay ninguno. Aragón o lo derivan a Barcelona, o lo tienen que derivar o a San Sebastián, sí, pero Aragón es Barcelona. Y en todos los centros que has nombrado ahora se aplica esta tercera o cuarta generación de los... No. Solamente estamos utilizando la segunda. No se utiliza... Las otras generaciones están en fase de ensayo clínico. La segunda es la que está aprobada. Sí, la segunda es la que está aprobada. Las indicaciones son las que le he dicho. Eso se hace. Entonces, una comunidad autónoma que no tenga un centro CAR designado, lo que hay es un circuito de derivación. ¿Recordarían los hospitales de Madrid donde se...? Los hospitales de Madrid que son centros designados es Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, La Paz, La Princesa, Puerta de Hierro y el 12 de octubre. Las 6. Sí. Por ahora solo se aplica a enfermedades hematológicas. Sí, el tumor sólido es muy difícil o es más complicado, aunque ya hay CAR para tumores sólidos. Es un poquito más complicado porque hay un microambiente que protege a la célula tumoral. Es como cuesta llegar más el linfocito ahí. Entonces, ya se empiezan a desarrollar, ya hay algunos frente a una proteína que se llama ER2, que aparece en el cáncer de mama, pero ya se empieza, ya hay datos en tumores sólidos. Es el siguiente paso, es decir, la terapia CAR. Ya sería la panacea lo máximo. Sí, porque bueno, pues al final vamos, es decir, la patología oncológica ha evolucionado con otra forma de inmunoterapia. Hay una forma de inmunoterapia que llamamos inhibidores de checkpoint inmunes, que lo que hacen es, como les decía, una célula tumoral evita el sistema inmunológico porque hay como una serie de moléculas que actúan como freno de nuestro sistema inmunológico, que son las que utilizan las células tumorales. Entonces hay fármacos que nosotros decimos levantan el pie del freno para que ese linfocito se vuelva a activar. Y eso se utiliza mucho en oncología, son los inhibidores de checkpoint inmunes, nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, es decir, hay muchos. Les sonará a lo mejor el melanoma fue donde se empezó a utilizar. Y de hecho los descubridores de este tipo de terapia fueron premio Nobel el año 2020, no, 2018. Pero eso es otra estrategia. Utilizan mucho los oncólogos, este tipo de... Entonces hay menos desarrollo de la terapia CAR, pero llegará, igual que los biespecíficos. ¿Los efectos secundarios en qué proporción se producen? ¿Efectos secundarios Sí, no lo dije. graves? Aproximadamente, no, graves son muy poco frecuentes. El síndrome de liberación de citocina se produce como en un 60% de los pacientes, pero es de grado 1 y de grado 2, es decir, leve. Aproximadamente entre un 3 y un 6% podemos ver un síndrome de liberación de citocina de grado 3 o superior. La neurotoxicidad, sobre todo cuando estamos utilizando CAR de 4-1BB, que es perdón, CD28, puede llegar hasta un 15%. Grado 3 o superior. Grado 3 lo que significa es que el paciente está en UCI. Porque tenemos que asegurar vía aérea, vía de soporte con fármacos vasoactivos. Y la toxicidad cutánea es muy inusual. La cutánea es muy inusual. No, cutánea, nada. Y otra pregunta ya, los pacientes, por ejemplo, que son tratados en otro hospital, por ejemplo, Clínico San Carlos o cualquiera, ¿qué ocurre? ¿Les trasladan? Le derivan. Le derivan. Sí, le derivan a uno de los centros que tengan terapia CAR. En Madrid funciona muy bien, hay una oficina que centraliza todas las peticiones, envía la petición, es un formulario. Cada comunidad autónoma funciona un poco diferente, pero bueno, básicamente es un formulario que se envía a la Consejería de Sanidad correspondiente. Luego esa actúa como... Todavía está muy burocratizado, porque esa petición tiene que llegar al Ministerio. En el Ministerio va a haber un grupo de expertos que son los que dan el visto bueno a que se puede utilizar este tipo de terapia. Le devuelven la solicitud a la comunidad autónoma y ya se puede hacer. Y en la PUM, si te están tratando en la PUM, por ejemplo, también te trasladan. No.
No. Lo haces en Pamplona, te trasladan a Pamplona, ¿no? De trasladan a Pamplona, claro, porque Cuando terminas. necesitamos que estén allí, Es claro. ahí donde se traslada. En el momento adecuado vas a Pamplona. Vale. Pero es, o sea, toda lo que es la distribución ahora mismo está muy bien organizado, ¿eh? O sea que ahora mismo un paciente que sea candidato a terapia CAR, pues lo que más tarda es el periodo de fabricación, pero eso no podemos acortarlo. Claro. El tiempo de fabricación del CAR es el que se tarda en fabricar. Y estas terapias, o sea, estos hospitales que están autorizados, que tienen esta posibilidad, ellos tienen su laboratorio. No. A ver, los CAR se fabrican en laboratorios que están en Estados Unidos y en Europa. No hay ningún laboratorio que ahora mismo fabrique los CAR comerciales. Hay algunos hospitales que, como les digo, que tenemos los CAR que llamamos académicos. Por ejemplo, tiene CAR académico el Clínic de Barcelona, tiene CAR académico La Paz infantil, tenemos CAR académico nosotros, y ya. Es decir, ya no hay más CAR académicos. Tiene el San Pau, el paradigma de Hodgkin, y tiene un CAR académico. En Sopado tenemos tres centros Claro, para académicos. claro. Entonces, hay varios de esos centros, ¿no? Yo no entiendo por qué, siendo el CAR un segundo paradigma para curar, no es primera línea, Claro. estudiando los casos. Bueno, hay que demostrar eso con ensayo clínico. Es decir, tenemos que demostrar que eso es mejor que lo que tenemos actualmente, ¿vale? Es decir, la forma de avanzar en medicina siempre es de esta forma. Se empiezan a utilizar en líneas más avanzadas, terceras, cuartas líneas, y se van incorporando a líneas más precoces. A ver, un esquema como es el R-CHOP para el tratamiento del linfoma, 60% de los pacientes están curados con un esquema que es relativamente sencillo, de hace muchos años y demás. ¿Qué nos preocupa? El otro 40%, es donde se están desarrollando pues, todo este tipo de estrategias al final, ¿no? Aquí no habla del coste, son terapias caras. Estamos hablando que un CAR, para que se haga una idea, en Estados Unidos todo el procedimiento CAR cuesta entre 1.200.000 y $1,5 millones, lo que supone el precio del fármaco más las posibles complicaciones. El precio del CAR, del producto aquí en España está en torno a los un poquito menos de 400.000, lo cual es un producto. ¿Qué ocurre con los CAR académicos? Que esto es como 10 veces más barato, porque realmente el CAR, lo que cuesta fabricarlo, es bastante menos. Pero sí habría la posibilidad de dotar a ciertos laboratorios en España de fabricar eso. Sí, claro. Es decir, que sea un laboratorio, Claro, claro. no sé, mezclar, no sé qué, poner y ya está. Bueno, a ver, aquí lo hemos puesto muy fácil, pero esto exige que haya una sala blanca de procesamiento, con gente que esté... Claro. O sea, lo que no se puede hacer es en cada centro posiblemente a día de hoy, ¿eh? Cuando esto mejore y cuando se puedan hacer, bueno, tecnológicamente podamos hacerlo, pues posiblemente sí. Ahora exige que, bueno, porque claro, todo el desarrollo de esto pasa primero por demostrar que esto es eficaz, pasa por fases animales, por una validación primero en modelos animales, o sea, lleva como bastante tiempo, no es tan fácil. Otra cosa es que muchos de esos CAR académicos después se trabajan en un centro y después se puedan fabricar en algunos otros centros, que ese modelo ya existe en España. Es una antesala a uno más potente, porque un CAR académico es... Un CAR académico es lo mismo que hemos visto, pero fabricado en un centro académico, en una universidad. De hecho, los primeros CAR se fabricaban en universidades americanas. Es decir, le contaba el de Pensilvania, era la Universidad de Pensilvania que estaba trabajando sobre esa línea y lo compró Novartis. Pero Novartis la que compró el CAR, el de la Universidad de Pensilvania. El que tiene Kai Gilead estaban trabajando en una empresa, una biotecnológica pequeñita y la compró Gilead. Entonces, realmente muchos son de desarrollo académico y después la industria en la que lo compra y se encarga de comercializar. El trabajo en la segunda línea de tratamiento que se hace con o anotrasplante o autotrasplante, yo concretamente sí
estudio 1, enganchado con un ensayo clínico, que combina el rituximab, que no había sido suficientemente eficaz en la primera línea, con el expolitano. Sí, es que realmente inespecífico. controlaban los efectos de citoquinas y los efectos neurotóxicos, justamente con el protocolo que más o menos ha indicado. Esto sigue siendo una línea mucho más barata que los CAR-T, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, el espolitamab en monoterapia es un biespecífico que se administra hasta progresión de la enfermedad. Simplemente puede estar años y años con él, con lo cual al final del coste pues no sabemos. Ten en cuenta que esto es un único tratamiento, es decir, se pone una vez y ya está. Entonces, si se consigue abaratar el coste de los CAR, no se cree que habrá tanta diferencia con los biespecíficos, por ejemplo. A día de hoy sí. Pasa que el tema de barato caro, mire, yo siempre digo lo mismo. La terapia más cara es la que se utiliza tarde y fuera de indicada. Entonces, si llegamos tarde en este tipo de terapias, pues nos hemos gastado un dineral para nada. ¿Qué sentido tiene a lo mejor seguir por esas líneas? No, o sea, los anticuerpos bien específicos. Mucho más enfocados, Sí. si pueden a lo mejor ir trabajando lo que no Claro. eso con la particular de... No, totalmente. Pero tengan en cuenta que los anticuerpos bien específicos, por ejemplo, están consiguiendo tener resultados muy buenos. Logísticamente es mucho más fácil y se puede utilizar en centros más pequeños, porque esto exige que las unidades estén preparadas para ello. Vale, pues.